Bienvenidas y bienvenidos a todos nuestros invitados, panelistas de esta mesa de diálogo que nos emociona muchísimo y que nos parece un tema que no podemos dejar de pasar, o es una palabra de estas que nos han acompañado ya por estos últimos 2 años, aunque es un término que se ha usado mucho antes y en otros campos de investigación y conocimiento como la biología y otros. Pero bueno, ahora por la pandemia y muy especialmente en nuestra práctica como programadores, exhibidores, eh, creo que es algo que no dejamos de mencionar, ¿verdad? Esto de lo híbrido. Entonces esta mesa de indagaciones híbridas, que también nos gusta mucho ese verbo o esa posibilidad de indagar, escudriñar, meternos a ese túnel de qué significa para nosotros hoy lo híbrido y cómo esto afecta a nuestro quehacer en diferentes maneras. El año pasado, y lo platicaba con Paulina Suárez y les voy presentando para ya dejarles la palabra, tuvimos también un panel que atravesaba de alguna manera esta idea de lo híbrido, pero estábamos más anclados en la experiencia cinematográfica enfrente de la pantalla chica. Pero ahora, un año más adelante, sentimos como una necesidad de entender más qué es lo híbrido como una práctica vigente, que atraviesa muchos campos de nuestros quehaceres. Entonces, pues les agradezco mucho, estoy muy deseosa de escucharles, sus reflexiones. Está con nosotros Paulina Suárez, quien va a estar moderando. Muchas gracias, Pau, por aceptar la invitación. No, de nada. Directora de Ambulante, y con quien he tenido la oportunidad de colaborar también en algunos proyectos. Creo que va a ser una conversación muy rica. Y bueno, Julia Duarte, cofundadora de Spanflix, Rafa Sampaio, director de BR Lab, que vienen desde Brasil y Lisboa. Cintia Gil, muchísimas gracias, ahora miembro del jurado oficial de FICUNAM. Gracias porque entre todo tu trabajo estás con nosotros ahora. Y Jerwin Tamsma, muchas gracias, es programador en el Festival de Cine de Rotterdam, así es que les dejo la palabra y gracias a todos. Muchas gracias. Pues arrancamos. Primero que nada, la última vez que estuve en este escenario fue, creo que el día que la Organización Mundial de la Salud declaró lo que en principio era una epidemia, una pandemia a nivel global. Y fue el día también que cancelamos el Festival Ambulante. Entonces venía yo como un poco pues desorbitada y también confrontando esta nueva realidad. Y ahora regresamos 2 años después y aquí estamos, es increíble. Estamos en un evento híbrido, nos están viendo allá. Y aquí estamos físicamente juntas y juntos, y para mí es pues el inicio y el cierre de un ciclo cuyo futuro pues estamos todavía por descifrar y terminar de entender, y el presente también estamos por descifrar y terminar de entender. Muchísimas gracias a las organizadoras del seminario por extenderme esta invitación, en particular a Isabel, con quien tenemos una relación muy entrañable y de muchísima complicidad. Gracias, Isabel. Y es un honor estar moderando esta mesa con estas grandes personas que son invitadas realmente generosos, importantes del Festival de Cine de FICUNAM. Quizás me gustaría empezar y arrancar la conversación diciéndoles que hay que mantener un espíritu de experimentación en esta conversación, que creo que ninguna de nosotras tiene como las respuestas, y no es un panel para nada académico, sino que pensemos que es un laboratorio para testear, para probar ciertas reflexiones que hemos tenido en estos 2 años ya de pandemia, y de toda la creatividad que nos ha permitido también el encierro, las nuevas configuraciones sociales, las nuevas configuraciones de públicos, las nuevas relaciones entre lo digital y lo presencial. Pero arrancamos quizás con una pregunta más concreta, ¿no? Me gustaría saber, compañeros, ¿cómo transformó la pandemia su trabajo? Y aquí quiero que lo abordemos desde 2 lados, ¿no? ¿Cómo transformó su trabajo intelectual? ¿Cómo transformó el trabajo de gestión de proyectos, el trabajo de gestión de equipos?
pero también cómo transformó su vida íntima, porque pues en la mayor parte de nuestros casos, nuestro trabajo se colapsó en nuestro espacio personal, ¿no? Lo que llamamos personal, el trabajo en el espacio de nuestra casa, y tuvo definitivamente impacto a nivel íntimo, a nivel del cuerpo, de la neurosis, de la subjetividad y de la gestión también de la vida personal. Entonces, desde estas dos perspectivas, o si quieren agregar una tercera para no ser tan binarios, bienvenida, Julia, te paso a ti el micrófono si no tienes inconveniente. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de todo quiero agradecer a Isabel y a Paula por esa invitación y estar en esa mesa de híbrido y mutaciones e indagaciones, porque justo en este momento de mi vida yo acabo de tener un hijo hace un año, entonces estoy en mi mutación personal, ¿no? de mujer para madre, y estoy en lo híbrido, volviendo a lo híbrido de ser profesional y madre. Llegando a este híbrido, ¿no? Y entonces, estar en las indagaciones es lo que me mueve ahora, ¿no? Como dijo Paulina, no tenemos una clareza total, estamos aquí indagando cosas y yo estoy en este momento. Entonces, la pandemia para mí fue, en mi trabajo, un poco, hubo esa parte de profesional y esa parte personal que no puedo dejar al lado. Pero desde el punto de vista profesional, nosotros tenemos una plataforma, se llama Spamflix, que fue creada en 2018. Y justo en el momento de la pandemia teníamos planeado un lanzamiento de la app, de nuestra plataforma. Entonces fue todo muy loco porque la casualidad de tener las apps junto con la pandemia fue, en este momento toda la gente mirando a lo digital, fue una cosa muy full, así, muy heavy, ¿no? Pero creo que fue una experiencia interesante porque estábamos justo en este momento de los streaming, ¿no? Para nosotros, y entonces fue fuerte. Pero también lo que desde nuestra parte de plataforma, también la pandemia, porque nosotros, hablando de lo híbrido también, fuimos una plataforma creada con la idea de los festivales, porque es una plataforma de películas de nicho que pasaban mucho en los festivales. Nosotros viajábamos muchos festivales, veíamos muchas películas y pensábamos que esas películas tenían que más personas verlas. Y entonces creamos la plataforma para estar junto a los festivales. Igual hicimos programas de cortos junto con los festivales antes, y después en un dado momento llegó la pandemia y nuestra plataforma también se tornó un poquito una casa para los festivales en el primer año. Algunos festivales nos buscaron para hacer como los festivales online. Entonces intentamos mantener siempre como esta hibridez entre los festivales y lo online. Y no sé, desde este punto de vista creo que fue lo más importante. Pero una aclaración nada más, por los festivales, son festivales que se llevan a cabo de forma presencial, no son festivales digitales. Sí, en el inicio, bueno, desde el principio de la pandemia era como solo presencial el festival, y después hacíamos unas cositas extra festivales. Después, con la pandemia, en el primer año, hicimos algunos festivales que, bueno, en marzo, abril ya no se hicieron. Entonces, nuestro primer festival online fue Maskun, un festival en Líbano, que no era solo por la pandemia, pero también por la situación del Líbano, que estaba súper mal, difícil. Lo hicimos gratuito en Spamflix, pudimos negociar y todo el festival se creó online, sin lo presencial, porque los primeros días de pandemia. Después empezamos a hacer un poquito las cosas híbridas, como ahora hicimos, este año en Indie Lisboa, hicimos una sesión, un extra de la sesión de Boca de Inferno, que es una sesión de género. Entonces hicimos online, pero eso ya híbrido.
Súper. Creo que me adelanto a decir que veo un patrón, por lo menos en relación al trabajo que yo hago, donde hay un primer momento de reacción, de adaptación, de asimilación, y ahora estamos en un momento como delicioso, que puede ser delicioso, de invención, ¿no? Con esos aprendizajes. Rafa. Hola, buenos días. Gracias, Paulina, gracias a todas. Es una ilusión muy bonita estar acá, estoy muy feliz. Conozco este seminario hace años, lo admiro mucho. No estaba preparado para esta pregunta de Paulina, de cómo afectó mi vida personal y profesional, pero bueno, creo que aprendí a lavar las manos mientras la pandemia, yo finalmente. Y también, bueno, yo me quedé casi 1 año y medio encerrado en casa, todo el equipo separado, yo soy soltero, entonces me quedé muy workaholic, adopté un nuevo gato y ahí me quedé trabajando y leyendo mucho proyecto. Yo creo que en el primer año de la pandemia, por ejemplo, en 2020, pasó algo raro que nos llegaron en BR Lab como más de 500 proyectos, casi 600 proyectos de aplicaciones. Era algo, siempre nos recibimos grande número de proyectos, pero el año antepasado nos llegó muchísimo. 2021 bajó un poco, pero en 2021 yo colaboré con un fondo del Festival de Gotemburgo, que entonces en este fondo nos llegaron como 800 aplicaciones. No, al fondo de Gotemburgo, 600 al BR Lab, o sea, estuve leyendo muchos proyectos. Porque vale decir también que yo, bueno, me presento, soy el director del BR Lab, pero también soy productor. Entonces, de un lado me afectó el trabajo, creo todo el desorden ¿cómo que era? El desorden en la orden, Dino habló algo muy bueno, ¿no? El desorden, que la verdad que del pasado que sí tenía un problema. Entonces, pero el desorden de los festivales, de la distribución, de la circulación de películas afectó mucho un proyecto bueno, una película que lanzamos en Tribeca en 2020, pero justo una semana antes todo se cerró. Entonces, esta fue una película un poco huérfana de festivales y un poco que sufrió una película peruana llamada Contactada. Entonces, también... Rafa, te interrumpo un segunditito, sí. Nada más, platícanos muy brevemente qué es el BR Lab, para quien no sabe. Claro. Y bueno, de esto, hablando de mi rol de productor. El BR Lab, para quien no sabe, es un evento anual en Brasil que tuvo origen en un taller que todavía sigue, un taller de desarrollo de proyectos que hoy se llama BR Lab Features, que es el taller principal para 12 películas, 6 brasileñas y 6 de Latinoamérica y otros países de Península Ibérica, por ejemplo, en donde trabajamos estos proyectos de un modo bastante holístico, completo e integral, la perspectiva de dirección, producción y también un poco de distribución. Al final, estos proyectos se reúnen con personas de la industria, con distribuidores y concurren a algunos premios. No es una competencia, pero tenemos, por ejemplo, Vitrine Filmes da un premio de distribución futura de un proyecto, un premio en dinero. Globo Filmes también da un premio, algunos festivales seleccionan proyectos. Pero es un evento creado para formar e integrar nuestras industrias, ¿no? Hoy BR Lab también reúne otros talleres. Tiene un taller que organizamos desde 2017 de diseños de audiencias, en donde discutimos también bastante los impactos de la pandemia. Tiene un taller de edición, que es el Rough Cut Lab que hacemos desde hace un tiempo, que Paula también colabora como tutora ahí de muchas actividades. Y también recibimos y colaboramos con el Industry Academy de local. Yo creo que mañana voy a hablar un poquito más del BR Lab en sí, de las implicaciones pedagógicas que ha tenido un poco la pandemia en los procesos. Aparte de esto, el BR Lab también organiza tenemos 2 brazos de programación abierto, que es un poco para poder ofertar un contenido y formación para quien no tiene los proyectos seleccionados. Uno enfocado en guión, que se llama BR Plot, y otro enfocado en cuestiones de audiencia, que se llama Reach. El BR Plot y el Reach siempre, desde 2017, el BR Lab ya era híbrido, porque lo hacíamos presencial y transmitíamos online las charlas para que personas fuera de São Paulo o de otros lugares pudieran ver. Todo esto está en nuestro YouTube, ustedes pueden ver. Y ahí ya hablando un poco de cómo la pandemia afectó el trabajo, mi trabajo, y yo creo que nuestro trabajo, y que tiene que ver con la idea del híbrido también. A mí me gustó también cómo empezó la charla anterior, porque es verdad que hay una concentración de renta horrible
¿no? Como el dinero está concentrado en muy pocas personas y nosotros también somos de una élite cultural, social, urbanística, ¿no? Que nos movemos por lugares y situaciones privilegiadas. Y yo creo que esta situación que aceleró una transformación digital y que nos puso un poco en jaque las nociones del espacio y el tiempo, bueno, no el tiempo como hablaba la maravillosa astrónoma de ayer, pero sí el tiempo un poco, ¿no? Como la organización de acciones, actividades en hora, rompió con un lugar de privilegio que estos espacios creaban o crean, ¿no? Entonces yo siento que algo que me pareció muy interesante fue ver el Berlab llegando a otras personas, los festivales llegando a otras personas, las periferias accediendo a contenidos muchas veces inaccesibles. Bueno, personas de periferias que fueron a ver películas de Rotterdam sin salir de casa, que pudieron ver películas de Cannes. Yo por primera vez fui a Cannes y no me gasté una fortuna. Esto es increíble, ¿no? Y yo veo que eso rompe un poco con un status quo económico-social del conocimiento, del acceso a la información. Y para el Berrelab, que es un espacio donde juntamos información, compartimos información para el desarrollo de la industria mismo, romper con estos límites económicos sociales para mí ha sido muy importante, porque podemos llegar a otras personas y informar y formar a otras personas. Y yo siento que esto no es solo Berrelab, porque como dije, yo ya hacía desde 2017, pero eso con otros festivales, ¿no? Como con Cannes, por ejemplo. Poder acceder a la programación de Cannes sin salir de tu país es algo muy fuerte y muy interesante e importante. Yo creo, yo tengo unas otras ideas acá apuntadas, pero yo creo que es esto. Y la idea que tiene que ver con esto, y que Guido hablaba antes, la frase que quería acordarme, lo apunté acá, que es no volvemos a la normalidad porque la normalidad era el problema. Entonces yo también siento que rompimos con algunas cuestiones que eran problemáticas y yo siento que hoy pensar que es el híbrido hoy, en el presente y en el futuro, propongo un ejercicio, ¿no? De que pensemos no lo que nos sacó la pandemia, pero sí lo que nos trajo, ¿no? ¿Qué nos agrega esto, el hibridismo, ¿no? Porque claro, los encuentros nosotros vamos a volver a estar juntos. El Berrelab va a ser presencial este año, como a mí me da pánico seguir yendo a eventos virtuales, pero nosotros somos parte también de un estrato de la sociedad que puede acceder a los eventos presenciales. Entonces, yo creo que, bueno, nos trae un poco de flexibilidad, fluidez y un poco más de acceso. Sí, creo que es esto, de momento, sí. Muchas gracias. Mucha generosidad en tus ideas. Muchas gracias. Le paso el micrófono a Cintia y la presento porque creo que no te presenté como debía. Cintia Gil es programadora, ha colaborado con Docs Lisboa y Sheffield y ha hecho muchas cosas más, pero lo voy a decir así de forma sintética. Adelante, Cintia. Gracias y gracias por invitarme. Es un honor estar aquí. Me parece que no funciona bien. Hay que prenderlo nomás. Así. Ok. Gracias por invitarme, que es un honor estar aquí y un placer. Bueno, la hibridez era una cosa que ya vivía mucho, ¿no? Antes. Tengo un hijo de 11 años y no soy rica, ni tengo familia en Lisboa y por lo tanto mi hijo siempre participó de mi trabajo y mi trabajo siempre hizo parte de mi vida personal. Ni podría hacerlo de otra manera. Claro que la pandemia cambió cosas. Yo fui muy privilegiada porque estaba en Lisboa y Portugal no fue un país, o sea, hubo muchos problemas, pero no como en otras partes del mundo. Y nada, y tenía un sitio donde vivir y comida para comer, o sea, y tenía un trabajo, ¿no? Ya fue increíble.
Entonces, para mí, personalmente, va a sonar muy horrible, pero la verdad es que hubo cosas muy bonitas. Y para mí una de las cosas más bonitas fue poder conectar con la vulnerabilidad. O sea, yo sentía mucho, yo dirigí Doc Lisboa durante 8 años, y dirigir un festival de cine en Portugal es una tarea de brutos, de fuerza, porque no hay dinero, porque no es posible, ni yo estoy de acuerdo en dirigir un festival y no estar involucrada en la política cultural del país. Entonces hay muchas luchas en Portugal que hacer, y por lo tanto mi vida, o sea, era brutal en ese sentido, ¿no? Para todos nosotros, para todo el equipo. Y claro, la vulnerabilidad, incluso ahora, ¿no? Nuestra industria es una industria de brutos. O sea, ¿quién se atreve a decir, mira, no estoy bien? De hecho, estoy muy frágil, muy vulnerable y tengo mucho miedo, muchas dudas, ¿no? Y la pandemia trajo eso. O sea, de repente se podía decir eso. Y me parece que esa, para mí, es la principal aprendizaje de la pandemia, más de lo online, lo híbrido. Esa hibridez de la vida, o sea, la hibridez es la naturaleza de las cosas. La vida no es nada más que híbrida. El COVID es el resultado de la hibridez de la vida y de la cultura, ¿no? Para mí fue muy importante. Profesionalmente, o sea, yo en 2020 estaba dirigiendo por la primera vez Sheffield Dog Fest en Inglaterra. Entonces, de repente, estaba dirigiendo un festival estando en lockdown en Lisboa, porque por mi hijo me quedé en Lisboa. Y para mí hubo, bueno, varios desafíos, ¿no? Desde luego, o sea, dirigir un festival, la palabra relevancia se volvió aún más importante, y la palabra respeto y cuidado, ¿no? Y cómo hacerlo desde mi salón en Lisboa para un país diferente, y sobre todo para una ciudad como Sheffield, que es una ciudad muy distinta de Londres. O sea, cuando pensamos en Inglaterra no pensamos en Sheffield, pensamos en Londres. Y Sheffield es una de las ciudades más pobres del norte de Europa. Es una ciudad con una población inmigrante muy olvidada. Inglaterra es un país muy desigual y muy violento. Violento en el sentido de violencia de Estado, ¿no? Puedo dar el ejemplo de que cuando todos estábamos discutiendo el hecho, creo que todos escuchamos, que Boris Johnson había hecho fiestas durante el COVID, la verdad es que al mismo tiempo habían muerto 22 personas en un barco en el Canal de la Mancha, porque Inglaterra les dijo bye bye, vanse a Francia, y han muerto. Y todo el mundo discutía las fiestas de Boris. Entonces, esta es Inglaterra, ¿no? Perdona a los ingleses. Pero la mayoría va a estar de acuerdo. Entonces, para mí eso era muy importante, o sea, tener el cuidado de hacer un programa y un modelo de festival que fuera gentil. Gentil existe la palabra, delicado, ¿no? Respetuoso del momento, donde había mucho miedo, mucha desconfianza. Entonces, lo que hice, y también con el equipo, ¿no? ¿Cómo está mi equipo? O sea, ¿cómo vamos a mantener un trabajo de colectivo? Porque para mí dirigir un festival es sobre todo potenciar el colectivo. ¿Y cómo vamos a hacerlo sin estar juntos? Mi comité de selección yo había terminado de nombrarlo 2 meses antes. O sea, algunos de ellos los había encontrado 5 veces. Y estaba en todo el mundo, ¿no? Entonces, era como... Entonces, lo que hicimos fue, desde luego, parar las competiciones, porque una de las principales cuestiones en la pandemia era la economía, la sobrevivencia, y entonces la idea fue distribuir el dinero igualmente por todos los directores y no
no potenciar el espíritu competitivo, pero más bien el espíritu cooperativo, ¿no? Y hacer un programa en línea solo para el territorio del Reino Unido, porque me parecía importante respetar la individualidad y el público de cada festival y de cada pequeño agente o más grande agente, pero en los diferentes sitios. Entonces, claro, la industria podría acceder, pero no el público, fuera del Reino Unido. En línea, largo, durante un mes, para dar a la gente el tiempo, y después, así que pude, volví a Inglaterra e hicimos proyecciones físicas en Sheffield, muy pocas, fueron 4 fines de semana que terminaron siendo 3, porque el último ya se cerraron los cines. Y en esas proyecciones para mí fue probablemente algunas de las más importantes proyecciones que hice en mi vida. Tenía muy poco público, tuve proyecciones con 4 personas. Pero cada persona que venía con un sentido muy específico y logré hablar con cada una. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué pensaba de las películas? ¿Qué quería del festival? Y eso para mí fue fundamental como proceso de aprendizaje de qué era Sheffield, qué podía ser este festival, dónde podía ir y también de comunidad, porque una de mis principales preocupaciones era, para mí un festival de cine y el cine es comunidad, o sea, y no es solo la comunidad de los profesionales, es comunidad con el público, ¿no? La gente tiene que sentir que hay un espacio acogedor, abierto, donde puede hablar y pensar y sentir y callarse también, pero no con los otros. Y eso políticamente es fundamental. Estábamos en el año del Brexit, o sea, era fundamental. Entonces, eso fue un proceso muy importante para mí. Al mismo tiempo, en Portugal, yo estoy muy involucrada en una cosa que se llama la Plataforma del Cine. Y la Plataforma del Cine es una estructura informal, política, que junta las asociaciones y los sindicatos del cine en el país. Y en ese momento, finalmente, vino, como estalló toda la fragilidad del tejido cultural portugués. O sea, la gente no tenía comida. Porque los precarios, que son todos los que trabajan en cultura en Portugal, no tenían nada cuando no trabajaban. Nada, no había ninguna protección social. Y no había manera rápida de darles dinero. Y entonces, en ese momento hicimos una lucha muy cerrada y muy enfocada en forzar el Ministerio de Cultura a libertar dinero, fondos para inmediatamente enviar a la gente, mientras había una red muy fuerte de entreayuda, ¿no? de comida, de cosas, de todo lo que fuera necesario. Y eso también fue como un foco. Entonces, para 2021, que aún estaba en Sheffield, yo salí de Sheffield después de la edición que hice en 2021, para 2021 esa palabra relevancia siguió siendo fundamental y la cuestión, o sea, la cuestión de la pandemia para mí reforzó aún más la necesidad de una idea de internacionalismo. O sea, una pandemia que afectaba a todos de manera muy distinta. Y entonces para mí no era suficiente un festival internacional, sino que teníamos que poner en el centro un festival internacionalista, o sea, un festival que tenía claro que para seguir relevante y seguir teniendo impacto en los directores, en el público y nosotros, tenía que considerar las diferencias y intentar como acoger todas las diferentes realidades que existían en ese momento en el mundo, ¿no? Y entonces la edición de 2021 fue física con la componente online también. Hicimos proyecciones en 16 ciudades diferentes en el Reino Unido y volvimos, volvimos a la estructura programática inicial, con las competencias, con las secciones, pero siempre con esa idea de que era muy importante
ese lugar de mirar al mundo desde un punto de vista del cuidado con la vulnerabilidad. Y de hecho, para terminar, me quedé muy contenta con la película que ganó bueno, las dos películas. La película que ganó la competencia internacional, This Land is Our Land, una película brasileña de Isael Machacali y... Sueli Machacali. Isael Machacali. Gracias. Porque es una película sobre eso. O sea, es una película que de producción y economía muy específica, de personas indígenas que están trabajando hace muchos años con muchas dificultades en Brasil para contar su historia y que hacía el acto de coraje absoluto de salir de su pueblo y afrontar los blancos, ¿no? Y el opresor. Y con un potencial de cine increíble. Entonces, de repente, mirar esta peli y ver que en Inglaterra esta peli se ganaba y se llevaba dinero inglés a Brasil, a su pueblo, fue muy bonito. Porque para mí fue como la prueba de que mi equipo lo había hecho bien. Y fue también muy curioso, no sé si bonito, pero curioso, que cuando la peli ganó hicimos una proyección extra y no había una persona blanca en el público. O sea, y eso para mí fue muy revelador de lo que pasaba allí y que había que trabajar. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gerwin Tessam es programador en Rotterdam y te paso la palabra. Well, thank you first indeed, Paula and Isabel. Thank you. I can relate to many things my colleagues here have said, certainly also to some things that Cynthia mentioned. So it's now the question is, where shall I begin? Because now, in a way, after you've all spoken, everything is on the table. I mean, the question of what is hybrid even, the question is for who do we make festivals, how do we make festivals, what are we showing them? So in a way, maybe I can, before I start to talk on a very long, because Rotterdam is a big festival with a long history, with many different elements. So if I start to explain what we did and how we did it and how it changed, then maybe it's too much, and I'll just start. I'll get lost in my stories. So maybe if you can rephrase the original question, and then I can be focused. Yeah. Okay, le voy a recordar la pregunta, se la voy a plantear en inglés. How did the pandemic transform your work? You can pick one of the things that you want to say. And we're also interested in hearing about intimately how it affected you. In your intimate space, the pandemic folded our work into our intimate space. So in terms of our intimacy, our body, our subjectivity, how we manage and administrate our personal lives, how did you live that during the pandemic? Muchas gracias por haberme invitado, Paola, y a los demás. Gracias por lo que comentaron en la mesa. Y pues para empezar, creo que ya se dijeron muchas cosas en este diálogo. Me pregunto estas cosas básicas como, pues, ¿para quién hacemos cine? ¿Por qué hacemos cine? Pero antes de comenzar a hablar de un festival como el de Rotterdam, que es tan grande, que tiene una historia tan larga, y quizá explicar tantas cosas, me da un poco de miedo perderme en tantas anécdotas que podría contar, pero bueno, voy a intentar atender la pregunta que me hicieron. ¿Y la pregunta era? Because you How did it affect you in the personal space? Exactly. No, I know, but you asked the question in English. So. Okay, y la pregunta que le hizo fue que cómo afectó a Gerwin en su vida personal, además de su vida profesional.
So my work as a programmer for Rotterdam basically is you're part of an organization. You work with people in a certain situation, and then my job is as a programmer is I watch films, I look for films, I talk to filmmakers, of course, but then you make a selection and then you shape that. Of course, we can deny that a normality existed, but at least we can agree that we did the things the way we did them, and the pandemic changed this in brutal ways. The way we did things, of course, had good things and bad things, and change was always there. Is it okay if I take this up? Yeah, it talks a bit easier. So for me, I mean, what changes immediately is you no longer travel, you no longer meet your colleagues at the office, you no longer go to places like this to meet filmmakers, also by chance. Everything goes into the tunnel of Zoom, or of Google Meets or whatever the platform of choice. And this, so on a private level, I was already working from home a lot. So my workspace was partly in home, partly traveling, partly at the office. But what the pandemic and all the regulations did is really take away the normal human things that you don't even think about normally. So it is about normality. I mean, there are so many things just about being human, about how we function, also within an organization and within our work or within our families, that were affected by this. And so now I think we're finally in a situation where we can try to find not to go back to some sort of normality, but still it's going to be a long and difficult road to reestablish what was lost, because in some cases we don't even know what we lost in the process. So personally, I did not enjoy this internet space I did, of course. I mean, there are wonderful things that happen to you and I hope to everybody, even in a lockdown situation where. If anybody would have a choice between a lockdown or a pandemic and no pandemic, I think most of us would choose no pandemic. So also in relation to the idea of hybridity, which indeed was something that in the context of the festival started a long time ago, with first there were lots of internet experiments that already date back 20 years in Rotterdam. I remember once we, like the excitement of screening a film digitally, where the digital file was not in Rotterdam, but it was with the US filmmaker, and that it was beamed via satellite to the cinema. I mean, and these things now are, I mean, of course, all the DCPs are just uploaded by glass fiber to the festival, etc. So these. I think in discussing the hybridity of things and what the chances are and the value is, I think we have to be very precise in distinguishing for who do we do it, what exactly is it, and because there's no way to really talk about, I'd say, the great metaphysical nature of things without going into detail. So for me, really, we are in a time of. I think we are in a time where we have still, in the coming year or years, we have to see what was lost also, and not just to see our chances, because it'll take time to get back, let's say, to our normal
bad life. Maybe not a bad life, but to our normal, how to say in English, problematic life where we have to fight to make things better. Bueno, quisiera decir que el trabajo como programador de un festival como el de Rotterdam, pues tenía mucho que ver con trabajar con la gente, tenía que ver películas y implicaba también conocer a la gente, hacer la selección, darle forma un poco al festival. Eso es lo que llamábamos la normalidad, ¿no? Entonces, claro que estoy de acuerdo en cuanto a que la pandemia fue un cambio brutal y que vino de manera muy rápida, ¿no? Y tuvo cosas buenas y tuvo cosas malas. ¿Qué cambió? Principalmente, pues, dejé de viajar, por ejemplo, dejé de tener que ir a la oficina, de verme con gente, con los colegas, y todas esas reuniones se trasladaron hacia Zoom o Google o la plataforma que eligiera, ¿no? Pero ya tenía yo una especie de sistema en que hacía mucho de mi trabajo en casa, ahí tengo un espacio de trabajo, solo que cuando las leyes empezaron a endurecer, pues la parte de los viajes se restringió. Claro que dejar de ver a la gente en persona, dejar de conectarte con el equipo que te ayuda y te apoya en organizar un festival, pues eso se vio muy afectado. Supongo que ahora nos toca intentar volver a encontrar qué era eso y regresar a la normalidad. Se perdieron muchas cosas y creo que aún no sabemos cuáles fueron esas cosas que se perdieron en el proceso, ¿no? Me da gusto oír que algunas personas pues hayan tenido experiencias muy buenas durante la pandemia. Sé que no fue lo mismo para todos y que además, pues si me dieran a elegir entre confinamiento y no confinamiento y no pandemia, pues elegiría no pandemia, ¿no? Pero esta idea de lo híbrido ya estaba un poco desde hace casi unos 20 años en el festival, cuando llegó cuando llegó el internet a instalarse en nuestras vidas. Y pues no sé, antes podíamos estar haciendo la programación desde Rotterdam, y a lo mejor algún cineasta en los Estados Unidos mandaba material y se tenía que subir, etc. Creo que la parte híbrida nos da la oportunidad de valorar, de evaluar, de ser un poco más precisos para quién hacemos lo que hacemos, qué es lo que hacemos. No hay manera de hablar de esto sin entrar en demasiados detalles y sin ponernos un poco metafísicos, pero ya se verá de aquí al próximo año o a los próximos pares de años qué se perdió cuando tengamos tiempo de regresar pues a nuestra vida mala, o no mala, sino problemática y ajetreada y con todas estas luchas. Muy buena traducción, muchas gracias, estuvo súper bien. Fue muy bueno escucharlo 2 veces, la verdad que ojalá pudiéramos escuchar todo 2 veces, sería fantástico. Vamos a abordar el tema de la hibridez, vamos a centrarnos un poquito en eso, porque escucho mucha riqueza sobre esa reflexión y creo que es hora de ahondar. Como se dijo ya, la hibridez tiene una historia, no es algo que no es ni un concepto ni una realidad que necesariamente es nueva. Hay toda una historia de hibridez entre lo tecnológico y lo real, que esa es la hibridez más en concreto de la que estamos hablando quizás, pero sí hay que empujar un poquito el concepto y tratar de entender cómo lo digital y lo presencial se han co-constituido, cómo se han relacionado de forma dialéctica, porque ahora nos enfrentamos, creo yo, a un momento en donde ambas realidades, si las queremos separar de una forma binaria, que no, hagámoslo por un momento, se están transformando mutuamente. Entonces, ¿qué significa esto? Recogiendo algunas de sus preocupaciones y de sus aportaciones, ¿qué significa esto desde el punto de vista de la programación? ¿Qué significa esto desde el punto de vista de los públicos, ¿no? Hablaba Cintia de comunidad, ¿no? Hay nuevas potencialidades en la comunidad cuando hay una descentralización del poder, cuando hay una descentralización geográfica, y tenemos la posibilidad de evitar una realidad pues, más rizomática, ¿no? Donde hay una distribución distinta del poder, de las posibilidades de acceso, ¿no? Del internacionalismo mismo, ¿no?
Entonces, ¿qué significa desde el punto de vista de programación y para públicos pensar en estas dos realidades que se están constituyendo mutuamente de formas bien interesantes? Igual cambiamos un poco el orden y empezamos de este lado. So, in terms of it's still, I mean, my first thought was when you entered the question, Ms. Messine, it's still a metaphysical question, or a big philosophical approach, right? Like how do these things, I can try to answer, but the answer is only valid within a certain context. So maybe if I can try to answer, first I described quickly one context, for instance, in terms of finding an audience. And look at hybridity in terms of finding an audience. For traditionally, what festivals did, you build an identity as a festival, and you try to attract audiences to your event. And then came, like parallel, came this digital change that brought lots of possibilities. Part of the things that festivals then started to do, that we now call hybrid, online activities, etc., were and are still done also by others who are much more professional, much more rich, much more power, and more focused on this thing they do in online environments, aka Netflix, basically. Yeah? So if festivals, if you have this identity that you then put, that you design and that you construct for a physical space, for screenings and to be together, and then in this context we know why it is meaningful, the work that we do, why we show these films in this place, in this way, and then we work very hard to make it as good as possible, and then we see what happens, who comes, who and for instance, for films that premiere somewhere, you see how the reactions are, which other places they go to, who buys them, etc. So a film like, and then at the same time, to go back to this online thing, in a way is a very different thing, because we expect this online event to have the same qualities or so, but it's something completely different. So you can't make a festival with all these typical elements and how you can't recreate it in an online thing. You really make something different, and one of the problems is that we're not yet maybe we're not bad at it, but we're nowhere near as good at this as we are in making physical festivals, or nowhere near as good as the let's say as the commercial professionals are. So then how do these things so for me those two things are very two different things. We make them from the same material, but they really are for me almost not hybrid, because so I mean, the way festivals have always approached this is first we make a physical space, and then from that we construct also other ways to work with them in online or in lots of different ways. And this hasn't changed yet. Maybe it will. Is that a bit of an answer? Yeah. Gracias. Me quedo pensando que de nuevo esta pregunta que me haces me remite a intentar dar una respuesta con demasiado contenido filosófico y que quizá solo tendría validez dentro de cierto contexto. Así que bueno, uno de los contextos que quiero
que quiero intentar abordar es que justo esta parte de las audiencias, como que un festival tenía una identidad que buscaba construirse como festival. Parte de esa identidad es el público. Ahora, cuando el festival estaba ya echado a andar, había una parte que no sé si quiera llamar híbrida, pero ahí venía otras actividades, cosas en línea, ¿no? Pero si pensamos en estos otros actores, gente que es, o participantes que son un poco más profesionales, que tienen más poder, que tienen más recursos, pensemos en el ejemplo de Netflix, ¿no? Pues es otra experiencia completamente diferente. Nosotros como festival, nuestra identidad parte de un espacio físico. Para mí es bien importante estar juntos, para mí es bien importante hacer una proyección. Entonces, todo el trabajo que viene, por ejemplo, para hacer un estreno, es muy diferente de lo que se espera si tienes un evento que es completamente en línea, ¿no? Además, como que es un poco ingenuo pensar que se espera la misma calidad, ¿no? Yo no me imagino ningún festival sin estas cosas, como estar aquí en público, como estar en persona, como estar hablando en vivo. Creo que es otra cosa, eso es parte del problema. Y no es que sea completamente opuesto, pero creo que no estamos casi nada cerca de poder recrear la parte física con una cuestión en línea, ¿no? Como lo que están haciendo los profesionales. Qué interesante. Yo no puedo resistir decir algo que en lo que he estado pensando muchísimo, es que el nivel al que nuestro imaginario está colonizado por las grandes corporaciones que ocupan el espacio digital, ¿no? Cuando pensamos en el ejemplo de una proyección digital exitosa, quizás pensamos en Netflix, o nuestra experiencia digital nos lleva a pensar que Netflix es una encarnación de una exitosa proyección digital. Cuando pensamos en las redes sociales, en los espacios de encuentro, ya son espacios que están, cuyas experiencias ya están diseñadas, y nosotras que nos dedicamos al diseño de experiencias de encuentro con el cine, tenemos ahí un terreno, primero de colonizarnos, de colonizar y hacer un esfuerzo bien grande por decolonizar a nuestro público, de cómo nos imaginamos una vida digital desde el espacio independiente de creación, de resistencia. No sé, me surge esa duda y me emociona empezarla a pensar mientras te paso la palabra, Cintia, y te recuerdo las coordenadas de esta pregunta. ¿Quieres decir algo? No, perdón, igual quería comentar eso porque justo somos una plataforma independiente, ¿no? Entonces eso es una cosa muy interesante cuando, al principio cuando decimos, bueno, ¿qué es Spamflix? La gente dice, bueno, es una Netflix para películas de género, ¿no? Entonces es una Netflix. Netflix es ya el concepto por detrás, ¿no? Y lo que me parece interesante de lo digital, y por eso lo defendemos desde Spamflix en este sentido, es que si tú piensas, la internet es todo un mundo, ¿no? Hay todo ahí. Hay cosas terribles, pero hay cosas buenísimas, ¿no? Y bueno, yo empecé a trabajar, yo me acuerdo del Google cuando llegó en el trabajo, o sea, ha cambiado todo, ¿no? Como hacíamos las cosas sin internet y todo, y qué mundo lindo que se puede haber, pero es verdad que también hay, como todo, las majors de internet, las cosas que, los algoritmos, los Google, entonces es un ambiente muy difícil. Pero yo creo que es muy importante eso, ¿no? La idea de descolonizar, de pensar que hay cosas independientes a la internet y que eso es importante y que es un espacio ahora que existe, aunque yo prefiera mucho ir al cine, mucho, pero hace un año que no voy al cine porque tengo un bebé, o sea, veo películas en casa, o sea, esa es la realidad. Entonces, es un espacio que existe y que tenemos nosotros independientes también que povoar ese espacio, ¿no? Que es nuestro también, es algo que tenemos que utilizar como herramienta. Entonces yo creo, solo quería añadir eso a lo que habías dicho. Quédate con el micrófono, Julia, aprovechamos y ahorita regresamos contigo, Cintia. ¿Cómo
desde este espacio tan valioso que es una plataforma y toda la experiencia que tú tienes, que es una plataforma independiente, ¿no? que justamente trata de romper como la experiencia tan homogénea, tan estéril que puede ser la experiencia pues de los grandes corporativos que ya tienen ocupado, ¿no? el espacio digital. Cuéntanos tú cómo imaginas o cómo empiezas a ver que se co-constituyen y se co-configuran de formas nuevas, distintas, quizás más radicales, quizás más interconectadas, lo presencial y lo digital en tu trabajo. Bueno, no sé, yo creo que Guillermo ha dicho una cosa, que tenemos ahora que saber lo que perdemos y lo que no. Entonces, en este justo momento es muy difícil pensar cómo hacer conjugar las cosas, pero yo creo que incluso antes de la pandemia teníamos eso, teníamos la internet que teníamos que poblar y teníamos los espacios físicos y yo creo mucho en que es una hibridez posible. Entonces, como la Cineteca Nacional, que tiene su programa online, es una realidad. Y después, porque cambió también mucho la manera de consumo de toda la gente. Nadie quiere esperar más dos semanas para ver una película. Igual ya salió, ya baja la internet. Yo creo que es una cosa cambiando un poco pero es importante hablar cuando hablamos de lo híbrido, que es la piratería también, que es una ventana que hace parte de lo híbrido, una ventana de cosas. O sea, no sé muy bien cómo vamos a seguir en este sentido, pero yo creo que desde el punto de vista de Spanflix queremos seguir. Ahora acabamos de distribuir una película chiquita en sala en Portugal y queremos seguir haciendo eso también, porque también es importante los cines. Queremos coexistir como lo habíamos pensado antes, y yo creo que en este momento sí que se puede seguir con esa idea, ¿no? De tener las relaciones con festivales, con la comunidad, con las experiencias físicas, pero también dar la oportunidad online. No sé si te contesté muy bien. Me detengo un poquito contigo, quizás, Julia, para preguntarte unas cosas bien concretas que me interesan a mí y quizás son de interés para los demás, ¿no? ¿Qué datos de público colectan de Spanflix, ¿no? ¿Qué datos de público tienen? ¿Y cómo vieron un cambio en esos datos a partir del inicio de la pandemia? Spanflix es muy independiente, incluso en el sentido de los datos. Así, no trabajamos con algoritmos, es muy personal. Igual sabemos mucho, las personas, es una plataforma pequeña, no es que sabemos la persona, claro, pero hay como dibujar un poquito los perfiles de las personas, pero eso de manera muy personal, no tecnológica, no utilizamos algoritmos. Ya. Eso no... Ya. Con nosotros no funciona, porque es muy chiquita. Sí, y habla de los derechos digitales, que también es algo que tenemos que defender de forma como muy contundente y reforzada, ¿no? En este momento. Sí. Quizá me paso aquí a Cintia para hablar un poco sobre públicos híbridos, públicos digitales, públicos presenciales y la idea de comunidad, ¿no? Obviamente, como que la pandemia también te abre estas posibilidades de que tu comunidad es la inmediata, pero también es la lejana. No sé, yo estuve en como grupos de apoyo de directores de festivales que nos reuníamos en Zoom en distintas partes del mundo y se volvió una comunidad muy íntima y una comunidad digital dispersa en lo geográfico. Entonces, regresando a esta inquietud tuya y poniéndole como el marco de lo híbrido, desde tu perspectiva, ¿cómo se constituyen mutuamente lo digital y lo presencial? ¿Y cómo afecta esto a los públicos? ¿O cómo reconfigura nuestro entendimiento, los públicos de la comunidad, etcétera? Yo estoy un poquito con Gerwin cuando habla de la cuestión de la identidad de los festivales y de la programación. Y una de las cosas que para mí era muy importante, para mí y para mi equipo, era muy importante y que no estoy segura que hemos logrado hacerlo bien, es construir una experiencia para el público que fuera no solo sobre las películas que elegíamos, sino sobre la programación que hacíamos. Es muy distinto, ¿no? Seleccionar películas es una cosa, programar es otra.
y hay lógicas de curaduría, de pensamiento, de conexión, incluso por veces entre películas de diferentes tiempos y lugares, que son importantes y que tienen que ver con propuestas de cine, propuestas sobre el cine y sobre el mundo. Entonces, ¿cómo eso nos trabajamos un poco en eso, ¿no? Cómo construir maneras de que el público pudiera entender un poco esas lógicas de programación. ¿Por qué esta peli viene con esta otra y no con aquella, ¿no? Y eso creo que lo estamos todavía aprendiendo, ¿no? Y de hecho para mí era una de las cuestiones centrales a pensar para el próximo año, ¿no? Porque la cuestión de la comunidad tiene mucho que ver con eso también, ¿no? Con el encuentro entre la programación como un trabajo crítico, que lo es, y el público. Después hubo yo soy muy anticuada, o sea, para mí la Internet es un espacio de trabajo y no me interesa mucho, o sea, de trabajo y de conexión con amigos, pero, o sea, yo antes de la pandemia, incluso para seleccionar, miraba las pelis en un cine, no en la pantalla en casa. Entonces, para mí es como el horror. Y tuve que aprender, ¿no? Y creo que es muy distinta la programación para el online y la programación para la sala. Son cosas distintas y que hay que pensarlas muy bien y hay que hablar mucho unos con los otros y intercambiar experiencias. Hubo una persona que me enseñó mucho, que fue Sukaina Abulaula, que fue una de las curadoras del programa de artes de Sheffield. Porque teníamos dos curadores, ¿no? Herb Schellenberger, que estaba en Inglaterra físicamente y que curó las exposiciones físicas, y Sukaina estaba en Marrakech. Y se dedicó, y era una persona que ya venía pensando lo híbrido hace mucho tiempo, ya estaba muy acostumbrada a construir comunidades digitales en torno a trabajos artísticos, a propuestas conceptuales, etc. Y entonces Sukaina construyó un espacio híbrido de exposición, ¿no? Y una de las cosas muy bonitas que hizo fue una radio que funcionaba durante todo el festival, que tenía conversaciones sobre el tiempo. El tiempo personal, el tiempo del fílmico, el tiempo del territorio, concepciones sobre el tiempo, ¿no? Y esa radio iba teniendo como fricciones y conexiones con las películas y los trabajos visuales que ella había programado en esa plataforma que fue construida realmente, específicamente para una exposición online. Y eso para mí fue muy feliz porque fue realmente, y ahí sí, lo bueno, las oportunidades que la pandemia nos trajo, que es trabajar con gente que está muy lejos, pero que tiene experiencias y conocimientos que nosotros no tenemos y con los que podemos realmente construir procesos de trabajo muy, muy interesantes. Incluso en términos de compartir, o sea, el trabajo híbrido también tiene esta cuestión, ¿no? De que Sukaina no tenía que ir al Reino Unido a trabajar. Y eso es súper bonito también, ¿no? De que no tiene que pasar... y Reino Unido podía tener una exposición curada por alguien que estaba en Marrakech pensando para ellos, ¿no? Esta idea de un interlocutor lejano, que es una idea muy bonita, que de repente se volvió muy real, ¿no? El interlocutor lejano, muchas veces el interlocutor que no conocemos. Esto de hecho es todo muy bonito, pero los públicos es otra cosa, ¿no? Y yo tengo algunos sospechas sobre el online y creo que hay mucho trabajo a hacer, porque el online, como decías tú, ¿no? Es una selva, ¿no? Es como, hay todo. Entonces la cuestión del acceso tiene mucho que ver con la cuestión del conocimiento. Si lo sabes, accedes
accesas, si no lo sabes no accesas. Y eso, por ejemplo, en un festival físico sí que hay problemas de acceso, pero hay maneras de contornar. Por ejemplo, en Doc Lisboa una manera que teníamos era hacer fiestas totalmente abiertas a todos. Entonces había gente que no tenía ni idea de lo que era Doc Lisboa, pero veía una buena fiesta, encontraba a un director y de seguida iba a ver su peli. Y encontraba el festival. Eso también es una cuestión de acceso. Entonces el online tiene la cuestión del conocimiento como un punto inicial, ¿no? Y eso tiene que ver con clase, con economía, con educación, con tantas cosas, no solo tecnología. Entonces yo creo que hay un trabajo y un camino a hacer de cómo construir una pedagogía, que también es una cuestión importante en los festivales, ¿no? También son lugares de pedagogía. Cómo construir pedagogías en ese espacio. Y después, para terminar, solo una notita que es al lado, pero que es interesante, que en Portugal, en el momento que entró la pandemia, el Netflix creció muchísimo, claro, porque Netflix es el modelo hegemónico. Habíamos terminado la lucha por la transición de la directiva europea, la ley europea, para taxar, para cobrar impuestos a estas plataformas. Y el gobierno portugués no quería cobrar impuestos a Netflix. O sea, Netflix tenía una obligación de investimiento directo en producciones, pero no pagaría nada al Instituto del Cine. O sea, nada para el cine independiente. Cuando estaba haciendo un negocio, ¿no? Y fue una lucha brutal, que envolvió todos en el cine. Y tuvimos que ir al Parlamento a argumentar y tal. Y logramos 1%. Que no saben todavía cómo van a cobrar. Y que no saben cuánto va a ser. Y es ridículo. Y al mismo tiempo el público consumía Netflix. Entonces yo creo que la cuestión de las plataformas y en general toda esta cuestión de la exhibición tiene mucho que ver con cuestiones también económicas. Yo creo que la relación con el público también tiene que ser transparente. O sea, el público portugués estaba simultáneamente enriqueciendo a Netflix y siendo robado por Netflix de otra manera, ¿no? Que su cine independiente no estaba siendo apoyado por ellos. Y estas conversaciones, yo creo que los festivales y las plataformas independientes son lugares que pueden como ayudar a que estas cosas se vuelvan conversaciones en comunidad y para todos, ¿no? Porque es una política cultural, es de todos. Maybe I can quickly add to this when we talk about money. When I talked about that the big commercial companies do some things better than we can do them. I mean, the most essential thing is what they do better is a business model. They have a business model, and in our independent niche, this online environment is very much struggling still to find a working business model that is not in need of constant support. Gracias. Sí, lo que quiero agregar es que me refería a que también estas plataformas grandes como Netflix, ¿qué tienen que es mejor que lo nuestro? Tienen un modelo de negocios mejor y están muy acostumbrados a pensarlo de esa manera, mientras que festivales o plataformas independientes y la gente que está tratando de hacer cosas en línea como que batallan un poco más porque no tienen tan claro cómo debe ser ese modelo de negocios. Rafa, te paso la palabra. Gracias. No, yo estoy de acuerdo con todo. Mi cerebro un poco fervillante porque me quedé pensando mucho y algunas ideas tenía. Yo creo que algo que Cintia y Gervin hablan y que es muy importante cuando hablamos de estas audiencias online es, bueno, sobre todo de audiencias de festivales, es entender también que el festival es una experiencia. Entonces, cuando yo dije, veamos lo que se ganó, claro, por supuesto tenemos que ver también lo que se perdió y todavía no sabemos, ¿no? Todavía estamos viendo. Pero el festival en sí, como ir a un festival, estar en un festival, es una experiencia que envuelve también la experiencia de ir a una sala de cine, encontrar personas y estar en una comunidad. Eso yo siento que algunos festivales lograron más, otros menos, pero igual porque no se entendía mucho cómo hacer, pero sí que definitivamente tiene que ser una experiencia distinta ver un festival online que ver una película, por ejemplo, en Spanflix o en Mubi o en una plataforma de cine.
de autor o de arte. Y entonces, pensando un poco qué público es, yo entiendo que también es difícil porque el público de los festivales, y un poco acá quiero hablar estábamos hablando de que esto es un think tank. El IFM hace un think tank hace algunos años, la Berlinale, y el año pasado se discutía mucho la necesidad de entender qué es este público híbrido, ¿no? Porque también sería interesante que los principales festivales como cruzasen los datos, las informaciones para poder identificar quiénes fueron las personas que estuvieron viendo estas sesiones online. Y este año el IFM hizo también un otro think tank que yo fui a rescatar acá porque llegaron a algunas conclusiones, bueno, que son cuestionables. Yo les recomiendo mirar, está en la página del European Film Market, lo publican los resultados ahí. Y hablan un poco sobre audiencias híbridas y el rol de los festivales en la nueva paisaje de distribución. Y hablan cosas interesantes como, por ejemplo, que los festivales físicos en general atraen cinéfilos y expertos de la industria. Festivales online pueden ayudar a la distribución de cinema art house para una audiencia más grande y más diversa, e incluso por un periodo más largo de tiempo que un festival tradicional on-site puede en pocos días. Ahora festivales ofrecen más que solamente film screenings y son una parte más grande del ecosistema y de la comunidad fílmica. Festivales híbridos pueden tener menos de un impacto diverso on the environment and the individuals' stress levels from less travel. Sí, hablan un poco porque eso como la gente reclamaba que no tenían que viajar. Y luego, como recomiendan... perdón, que me perdí aquí la página. Sacan como algunas conclusiones que me parecen interesantes, que también Cintia habló mucho de esto y también Gervin, como que hoy la curaduría es algo fundamental y llave y cada vez más esencial, una curaduría que tenga sentido, y es el único factor, según dicen en IFM, que puede cortar el online fatiga, la fatiga online, ¿no? Entonces, como una buena programación es lo que puede aún atraer al público a estar en estos festivales. Festivales deberían colaborar en distintas maneras para ayudar la visibilidad dentro del mundo de los festivales, pero también de toda la industria. Y eso me parece muy interesante y hay que dejar que es el uso de los datos, ¿no? Entonces, los datos pueden ser usados de una forma nueva, forward thinking, para alcanzar una mayor audience engagement. Y eso es interesante porque también los festivales llegaron a un nuevo público. Y entonces, también cuando se vuelve al presencial, ¿cómo que este público permanece? ¿Sabes? Es algo que no tengo una respuesta. Yo no organizo un festival, pero es algo que pienso mucho. Y veo que quizás cuando, claro, las plataformas no comparten sus datos, ¿no? Pero si en algún momento nosotros en la industria podemos cruzar más los datos, los festivales, los distribuidores, los agregadores, y entender un poco qué audiencia es esta que está online, creo que todos podemos ganar con esto. Creo que es esto, sí. Muchas gracias. Nos quedan como 45 minutos. Yo voy a lanzar una última pregunta y luego vamos a abrir la conversación al público. ¿Les parece bien? Jefas, organizadoras. Okay. Buenísimo. Quizás es momento como de hacer una especie de imaginario colectivo, ¿no? Sobre qué futuro nos imaginamos, ¿no? Qué futuro realmente empezamos a vislumbrar. Hemos dicho varias cosas, voy a hacer un pequeño recuento, ¿no? Hemos dicho los públicos digitales, ¿no? Hay una posibilidad de acceder a mayores públicos, a públicos diferentes, a públicos no atados a una geografía específica, a públicos que pueden generar constelaciones comunitarias diferentes.
siempre y cuando hay un proceso de guía, de acompañamiento, de pedagogía, si queremos llamarle así, que es algo de una experiencia de un diseño presencial que se traspasa quizás a una experiencia digital. Nos queda por imaginar, por supuesto, y tú has hecho un trabajo extraordinario, pero ¿qué es la distribución y la exhibición de base, ¿no? O cómo desarrollarla aún más, qué posibilidades y oportunidades se abren para la exhibición y la distribución de base independiente, no guiada por preceptos corporativos ni hegemónicos, ¿no? ¿Qué significa imaginarla como un espacio creativo y de artistas para el encuentro con públicos diversos, ¿no? Y para esto quisiera regresar un poco al tema de la curaduría, ¿no? ¿Qué curaduría imaginamos que pueda tener sentido para este tipo de economía de atención, para este tipo de pantallas, para el tipo de espacios de exhibición donde hay una interrupción constante, ¿no? Espacios de exhibición donde hay distintos miembros de la familia, etc. No sé si podemos ver un resurgimiento, ¿no? De formatos transmedia o un resurgimiento de formatos cortos, ¿no? Que podamos experimentar un tiempo largo en un espacio físico, pero formatos cortos en un espacio digital, que podamos quizás experimentar una parte de un largometraje o una parte de una película en un espacio digital y otra parte en un espacio físico. No sé, o sea, ¿cómo nos podemos, no somos creadores aquí, quizás no somos artistas, ¿no? Pero cómo nos imaginamos que la hibridez empieza también a tener un impacto sobre los formatos, y no nada más hablo de web docs, ¿no? O de formatos transmedia, sino que los mismos espacios y tiempos que ahora se confluyen de maneras mucho más orgánicas puedan dar paso a otras formas de experimentar el cine. ¿Esa pregunta les hace sentido? ¿Alguien quiere brincar a morder la manzana que les acabo de lanzar? ¿O lo abrimos a la audiencia? No sé, yo creo que quería solo comentar que hay muchas cosas que se relacionan con la hibridez y con la curaduría en este sentido online, y hay una cosa que yo creo que es importante, que vamos a hablar, que va a haber la mesa mañana, por ejemplo, sobre los archivos fílmicos y este tipo de cosas, que tenemos que también tener en mente que físicamente ya no es posible ver todo los cine que nos gustaría, y que nosotros igual, porque hay una cosa que Guido habló antes, la gente ve mucho más TikTok que películas hoy día, ¿no? Pero no creo que nosotros que estamos aquí somos estas personas, yo incluso ni sé muy bien qué es TikTok, o sea, aunque yo esté en el medio digital con una plataforma, no soy esa persona que entiendo estas nuances de la internet, o sea, pero es verdad que no hay más espacios físicos para ver todas las películas que queríamos ver. México tenía una cineteca increíble, Brasil, por ejemplo, ahora está en el momento de... Portugal tiene una cineteca increíble también, pero no es siempre que podemos ver películas de archivo, o sea, entonces la internet podría ser una manera de eso. Nosotros crecimos yendo al videoclub, viendo las películas, todas las de Bergman, voy a ver, todas las de Fellini, no sé. Y ahora, si un estudiante de cine va a ver todas las de Fellini, va a ver dónde. Va a bajar todas las... O sea, y hay muchas películas que son hechas también, y no se puede estrenar todas las películas que son hechas en el cine, o sea, no se puede, no existe esa manera, porque lo digital ha hecho que muchas películas son hechas, o sea, hay un montón también de contenido que tenemos que encontrar físicamente en los espacios, y ellos no existen. Entonces, es una pregunta también que tenemos que hacer. Yo salí un poquito de tu tema de la curaduría, pero yo creo que también es una pregunta que lo híbrido puede resolver en algún sentido, no resolver, pero viene a indagar en este sentido también, ¿no? Porque hay tantos de cine, y hablo de cine, ¿no? De los contenidos más, pero tenemos que encontrar sitios para estos
¿no? El cine que nos falta también, los archivos, que no vamos a bajar cine, ¿no? Sí. Y algo que decía Gerwin, que el futureo necesariamente implica la revisión del pasado, ¿no? O sea, no hay futureo sin un repaso histórico o sin un sentimiento de qué historia estamos invocando en qué momento, ¿no? ¿Alguien más quiere contribuir? Añadir una cosa. Yo estoy totalmente de acuerdo, incluso creo que espacios como las cinetecas, etcétera, tienen que pensar, y por ejemplo la Cineteca Francesa lo hizo, ¿no? Con la plataforma Henri, tiene que pensar maneras de abrirse más a ese público digital. Portugal tiene una buena cineteca, Lisboa tiene una buena cineteca, y es así con todos los países, ¿no? Hay una cosa que me interesa ahora mismo entender, y hicimos esa experiencia en Sheffield, que son la creación de grupos de estudio sobre películas, o sea, utilizar el espacio de la Internet como un lugar donde personas de diferentes países se pueden encontrar y pueden realmente construir diálogos a partir de programas, películas, etcétera, que son diálogos improbables, porque probablemente esas personas no estarían juntas en la misma sala en un momento. Y entonces ahora mismo estoy empezando a trabajar en un pequeño proyecto que tiene que ver con eso, o sea, cómo podemos construir pequeñas comunidades online de study groups, de grupos de estudio a partir de pequeñas películas. No es académico para nada, es como cambiar un poco el modelo del debate, ¿no? Del Q&A, y que el Q&A sea no tanto un Q&A, sino un diálogo más paritario entre diferentes personas con acceso a elementos para que se produzca conocimiento sobre las películas. Por ejemplo, el formato podcast, que lo descubrí durante la pandemia, estoy encantada, maravilloso, nunca había escuchado un podcast de mi vida, ótimo. Y el podcast, por ejemplo, puede ser un elemento muy interesante para la distribución. Y crea comunidad, es increíble. Y no hablo del TikTok o del Instagram, que no me importa un huevo, pero el podcast sí que es un lugar de profundidad, muy accesible, barato, y que crea comunidad, y que los festivales y las plataformas pueden utilizar como una ayuda a la distribución. Porque sí que la distribución es una cuestión que es fundamental y que tiene que ser trabajada, y que, o sea, y me parece, bueno, en Portugal seguro que la distribución está aún muy en modelos muy antiguos de pensar, y este tipo de pequeños elementos pueden realmente ayudar a construir esos públicos. Abrimos al público, seguro que tienen muchísimas preguntas, inquietudes. Y yo también tengo una, entonces, pero primero tú. Hola, bueno, primero gracias a todos por estar aquí, y hablaron mucho acerca de la identidad de los festivales, y que el público es parte de esta identidad, o por ejemplo la plataforma en la que tú estás, y pues tenía curiosidad de qué piensan, o si hay alguna puerta abierta para estudiantes, o sea, cómo forman los estudiantes parte pues de los festivales. No sé si hay una puerta como de oportunidad para que puedan pues mostrar su trabajo, o pues sí, si les abren la puerta de alguna manera que sea más accesible para que sean parte de la audiencia. Voy a preguntarte algo para ver si quedó bien clara la pregunta, no lo sé. ¿Te refieres a que los estudiantes exhiban su trabajo en los festivales, o a que los estudiantes participen en los festivales para aprender distribución? Sí, que exhiban, pero sí también si tienen pues oportunidades. Por ejemplo, yo estoy aquí de voluntaria y he aprendido mucho, entonces justo si hay pues en sus respectivos festivales este tipo de oportunidades para abrirle la puerta a estudiantes. Muchas gracias, ahora sí.
¿Quieren que recoja una Vamos pregunta a recoger más? varias preguntas, sí. Ok, Sí, entonces, ¿cómo ven? ¿tenías un comentario o pregunta? ¿Recogemos una más para que contesten? ¿La estás procesando? Gracias, Isabel. Pues buenas tardes o días todavía a todos. Muchas gracias por todas las intervenciones en esta mesa de diálogo. Yo quisiera recuperar algo que se me hizo como muy pertinente de la compañera Cintia Gil sobre la importancia de que los agentes culturales, en este caso los exhibidores, sean partícipes de la vida política y administrativa de acuerdo a sus contextos, ¿no? Porque creo que todo proyecto de emprendimiento que tiene que ver con el cine, en este caso con la exhibición, pues comparten este dolor, por así decirlo, con otros proyectos de carácter cultural, que es la escasez de recursos, ¿no? Creo que la iniciativa y los brotes existen, pero es una de las limitantes a los que nos enfrentamos constantemente, ¿no? Me gustaría también que pudieran compartirnos también su experiencia, ¿no? Entre esto que los que somos parte de este seminario aspiramos a lo mejor a poder conformar una muestra o un festival, con los retos que eso implica también, repito, debido a, ubicados en nuestros respectivos contextos, ¿no? Sociales. Y la segunda también que se me hace muy interesante, que quisiera poner sobre la mesa, es sobre la importancia de cómo estas hibridaciones de las que estamos hablando está en juego el fomento y la recuperación del uso de la palabra, ¿no? Esto como un acto social que comentaba Cintia muy bien, ¿no? De pronto los festivales, las muestras, los espacios de exhibición alternativos, el mismo cine en sí mismo, es un acto social que nos permite hacer esto, ¿no? Y dialogar en torno a una programación, a una película en particular. ¿Qué está pasando con el fomento del uso de la palabra en esta transición hacia lo digital, ¿no? ¿Cómo exhortamos al público para dialogar en torno a una curaduría? Eso es algo que también a mí me ha intrigado y digo, dejar un apartado en una plataforma sobre comentarios y cómo procesarlos. Siento que lo social es un tema ahí que también está en riesgo, y de por sí ha estado en riesgo desde que los festivales presenciales gozaban de esa buena salud en cuanto a audiencias de públicos. Hoy pareciera que se torna también un poco más complicado, algo que es fundamental, ¿no? El uso de la palabra. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, entonces voy a decir la mía. Y ayer, conversando un poco con Herwin, hablábamos sobre este uso de la palabra híbrido, y me llamó mucho la atención que mencionaste que quizá no estamos haciendo una práctica precisamente híbrida, porque por un lado estamos en lo online y por otro lado estamos en lo presencial. Y lo híbrido sería cuando hay una mezcla exacta de las dos en el mismo momento. Entonces me parecería muy interesante escuchar sus opiniones sobre esto, y si podíamos explorar un poquito sobre el sentido de cómo lo estamos nombrando en sí, porque a lo mejor estamos utilizando el término híbrido para darnos a explicar las prácticas, cómo las estamos separando en estas dos posibles salidas, pero quisiera explorar un poco sobre esta parte de gramática de en sí, si el híbrido nos funciona o quizá es otros términos que podemos ir empleando. Creo que tienen ahí Nueva normalidad o esas cosas horrendas que querían que dijéramos. Sí. ¿Alguien quiere empezar? ¿A ti hubo una pregunta directa? ¿Quieres contestar, Cintia? Sí, sobre la cuestión política, ¿no? Yo no conozco, o sea, yo solo conozco el contexto portugués y políticamente, ¿no? De esta relación y un poquito el inglés.
En Portugal fue muy importante. Bueno, esta plataforma surgió en 2016, cuando hubo un proyecto del gobierno de abrir, o sea, de posibilitar que los operadores de televisión por cable, internet, etcétera, y las asociaciones de directores, etcétera, nombraran jurados para el Instituto del Cine. Y en ese momento nos pareció fundamental reaccionar inmediatamente y poner en marcha una acción internacional de protección de la autonomía y de la independencia del Instituto del Cine en Portugal. ¿Y por qué? Porque la idea de cine independiente no existe, según yo y unos amigos, no existe si no existe una política pública de sustento, apoyo y protección de un cine independiente. El cine independiente que depende solo de privados no puede existir plenamente como cine independiente. Bueno, y entonces surgió la plataforma del cine. La experiencia es muy positiva. ¿Por qué? Los trabajadores de cultura, o sea, los directores, los exhibidores, los directores de festivales, los equipos, los técnicos que también están ahí, etcétera, son gente que suele vivir y construir sus proyectos en situaciones de grande precariedad, de grande dependencia, pero que tienen la capacidad de accionar la palabra pública. O sea, no hay gente con más capacidad, aparte de los políticos y los curas, que los artistas y la gente de cultura para ir a público y llamar la atención a algo. ¿Qué es lo que falta? Articulación y solidaridad. Entonces, la plataforma del cine decidió una cosa muy pragmática, y yo creo que el pragmatismo es fundamental en la lucha política, que fue poner de lado todas las diferencias que teníamos, porque están asociaciones de productores y de directores. Entonces, imagina, ¿no? Siempre hay diferencias. Poner eso de lado y mirar cuál es el denominador común, ¿no? Las líneas rojas, que les llamamos. Y el denominador común era protección del apoyo público al cine, independiente, autonomía del instituto. Ese es el mínimo denominador común. Y sustentabilidad económica. Fuera eso, cada uno hace su lucha. Pero este pragmatismo hizo que la plataforma siga funcionando y de verdad siga en este momento uno de los principales interlocutores con la gente que hace las leyes y toma las decisiones. O sea, ya no se atreven a hacer ciertas cosas sin hablar con la plataforma. Y eso es muy importante. Entonces yo creo que claro, México es muy grande y a lo mejor es más difícil, pero yo creo que es muy importante en los países que la gente, los privados, las asociaciones, no importa el estatuto jurídico de cada, pero los que hacen cultura independiente y arte independiente, y en caso cine, que se junten y pragmáticamente miren qué es lo que todos nos ponemos de acuerdo. Y eso, tomarlo como un principio para una convivencia política. Eso. Nada, dime algo. ¿Esto sucedió en el contexto de la pandemia? ¿Esto sucedió en el...? No, esto empezó en 2016 y en la pandemia seguimos, o sea, toda la lucha por el dinero para los trabajadores, Netflix, etcétera. Eso sucedió. Muy rápido sobre los estudiantes. Los festivales suelen tener actividades para estudiantes, no solo de voluntarios, sino también algunos festivales tienen secciones de películas hechas por estudiantes, jurados de estudiantes. FID Marseille, por ejemplo, tiene un programa de formación como de workshop para estudiantes. Bueno, hay muchas versiones. Yo creo que en el online esa es una cuestión que hay que trabajar.
Y, por ejemplo, en Sheffield nosotros nos preguntan, ¿pero cómo podemos tener voluntarios online? O sea, existieran, pero ¿cuál es la gratificación, no? Y entonces esa es una cuestión que creo que hay que trabajar y muy en diálogo también con los estudiantes. Y, por ejemplo, te sugiero, si eres estudiante y has sido voluntario, etcétera, que te juntes con tus amigos y hagas propuestas a los festivales de cómo el online puede ser un espacio de formación para vosotros. Y la última pregunta no me acuerdo. El uso de la palabra, claro. No tengo respuesta. Pero los... Gary. I slept on it. Because, like Isabel said, we talked a bit about the meaning of the word hybrid and how because hybrid for me, and of course words have particular tendency to have very personal meaning. So if I ask, everybody will say something different maybe about hybrid. But for me, hybrid is a bit of this and a bit of that. So, like a festival that's hybrid has a bit of physical stuff and a bit of. But the problem is that, and the word I would suggest that we maybe in a utopian way we can aim for is an integrated festival, where because there's I have even if I'm also old-fashioned, and I prefer like a nice old-fashioned good screening in a cinema. But I have nothing against, and I use lots of online things, and they are very valuable, and as we say, that they offer opportunities to reach out to other places. So we shouldn't let them oppose each other. They are not adversaries, but they should be. So they should not even be hybrids that like exist next to each other, but they should be integrated. So, and also in terms of programming of audiences, which then requires a lot of very specific work, and to see how and where we use one thing and the other, and so in some cases, like a 35mm projection is a 35mm projection. You can't recreate it and it has a specific attraction to specific cinephiles maybe. So let them. But in other cases, for certain programs, it's very valuable to integrate the online experience into the material that we offer. So instead of hybrid, I would go for integration. You will, but of course, integration has a political loaded meaning. In Star Trek, you had the science fiction series. You had the Borg, who always threatened to integrate everybody into there. But I'm not meaning that. I'm just saying. Puedo comentar ahora, acabo de mirar en el diccionario, porque me gustan mucho las etimologías y tal, de lo híbrido, y... Perdón. Gracias, sí, lo consulté con la almohada justo después de nuestra conversación y estaba pensando en que cada quien tendrá su propia definición de lo híbrido y es bastante personal. Para mí es un poco de esto y un poco de lo otro, ¿no? Pero creo que se me ocurre la palabra integrado o integral, ¿no? Yo también soy un poco más anticuado, me encanta ir a una buena proyección, en un cine, pero no puedo negar el valor que tienen estas cosas. Entonces, en lugar de ver que se oponen lo no presencial con lo presencial, ¿por qué no lo integramos, no? ¿Por qué no lo incluimos en las audiencias? Se me ocurre, por ejemplo, en una proyección de una película en 35 milímetros, eso va a atraer a cierto tipo de público que quiere ir y tener esa experiencia, pues adelante, ¿no? Que lo haga, y para los que, porque eso no lo vamos a poder recrear en línea. Entonces, es parte de lo que a mí se me ocurre usar esta palabra integral, y sé que tiene una carga política la palabra. No la estoy usando como en la serie de Star Trek en cuanto a que quisieran asimilar a todos, sino pensémoslo de otra manera, ¿no? Perdón que me metí en el medio. No, es que justo estaba mirando el origen de la palabra, viene del griego hybris,
que es como la osadía, ¿no?, que los héroes tenían. Y me resultó interesante cuando Guillermin habló de eso, de lo integral, y también de esa conversación que igual lo híbrido es algo que todavía tenemos que osar a crear en este momento post-pandémico. Entonces solo fue justo mirarlo ahora y pensé eso, reflexioné eso. O bien, o hubris, ¿no? O si tenemos la arrogancia de creer que podemos sostenerlo. Y esto me lleva quizás a una reflexión que acaba de surgir con base en las preguntas de los compañeros. Súper buenas intervenciones, muchas gracias. De quién sustenta lo híbrido, ¿no? Hablamos de que no existe, o quién sustenta lo integrado, ¿no? Requiere trabajo, requiere dinero, requiere, o sea, empezamos a ver, para también empezar a alertar o mirar el lado oscuro de una realidad integrada, si va a haber esa nueva división de los privilegiados y los no privilegiados, de los que pueden y los que no pueden, o sea, la cantidad de trabajo que requiere, la solvencia técnica es inmensa, ¿no? Y está bien si un Estado es el que puede mantener una escena cultural independiente, pero si vives en un Estado autoritario o semiautoritario, como es la realidad brasileña actual, ¿qué pasa, no? Entonces, me surge esa reflexión y Rafa, Julia, no sé si quieren contestar algo sobre, ok, empecemos a imaginar una realidad integrada, híbrida, autónoma, independiente. ¿Quién la paga? ¿Quién la sustenta? ¿Quién la trabaja? Sobre todo en contextos autoritarios o semiautoritarios. Eso no te puedo contestar, no sé. Es justo, yo creo que estamos justo en este momento, no sé, bueno, es toda una otra conversación que es muy larga, pero eso de la pandemia también nos trajo eso de las diferencias sociales muy grandes, y también de los elitismos, por ejemplo, una cosa que es otra conversación, perdón, solo voy a comentar, pero otra cosa que es el elitismo de la industria cultural también, que salió mucho, por ejemplo, la industria del cine, los festivales Cannes, por ejemplo, nosotros vivíamos en un mundo que era un poco chroma key, estamos siempre las mismas personas, muchas veces en muchos festivales encontrando, y eso con la pandemia no tenemos. Entonces, y eso, ¿vale la pena gastar esta cantidad de dinero para ver siempre las mismas personas? No los festivales, no digo los festivales, las experiencias de festivales, pero los mercados de cine, todo eso, ¿sabes? ¿Cuánto dinero se va en estas cosas? Entonces, yo creo que esa parte de cómo se paga, de la sustentabilidad de todo eso, es una pregunta que está aquí ahora. Es difícil contestar, no sé si alguien sabe contestar. No, yo me pregunto esto todos los días, incluso antes de Bolsonaro, pero con Bolsonaro todo se quedó mucho peor, claro. Y no sé quién paga, tenemos que encontrar, yo creo que quizás en parte también ese sentido de una comunidad, cuando es importante para las personas, para la sociedad, para la industria, eso genera relevancia, que luego va a generar una necesidad de que el gobierno encuentre en ese espacio, ¿no?, un apoyo, una función, ¿no? Pero de hecho es muy complicado porque también en parte lo que hacemos nosotros de modo independiente es trabajo de los gobiernos. Así yo no sé, a veces me pienso, pero ¿por qué yo quiero ser soy el único espacio en Brasil para proyectos latinoamericanos y me cargo esto yo, Rafael, todos los días y tengo que financiar y traer proyectos extranjeros, encontrar y pagar a los autores? ¿Por qué? Bueno, porque soy así y porque me gusta y porque veo sentido en esto y voy hasta el fin. Y si cruzo con Bolsonaro, le meto la mano en la cara y ya, un poco esto. Es muy caro el festival integrado. Es muy caro y es mucho trabajo. O sea, es como construir dos festivales, ¿no? Y eso pone problemas de disparidad de economías. Y por eso vemos muy fácilmente, por ejemplo, a mí me encantan los experimentos con el online de Rotterdam, siempre me encantaron, o sea, mucho antes de la pandemia, pero
O sea, en Holanda es más fácil de hacerlo que en Portugal o en España, por el dinero que circula y con el acceso a fondos y también la posibilidad de rentabilizar, etc. Hablo en general. Y cuando hablo de... ¿No? Me explicarás. Pero cuando hablo, por ejemplo, en Portugal, o sea, yo... Doc Lisboa es uno de los festivales más ricos en Portugal y se hace con máximo 400.000 euros todo el año. O sea, para todas las actividades del año, distribución, formación de públicos, etc. y el festival. Esto es mucho en algunos lugares y es muy poco en otros, y en Portugal seguro que es muy poco para la posibilidad de un trabajo digno, de condiciones laborales dignas. Cuando llega la cuestión del integrado, esto significa, el dinero no aumenta. Esto significa que este dinero va a tener que pagar aún más eso. Y sobre todo en las horas de trabajo, ¿no? Entonces, cuando digo que para un trabajo de cine independiente, para todo lo que significa eso, es necesaria una política pública, lo que quiero decir es para que no pase lo que está pasando ahora y con nosotros y en Brasil mucho más y a lo mejor en México, que es que todas estas maravillas del mundo que se desarrolla y se transforma no salgan de la sangre de la gente, básicamente, ¿no? Y que la gente no viva con un sentimiento de culpabilidad de llevar un país a sus espaldas, que es lo que se siente, ¿no? Yo imagino, o sea, es muy eso, que cada persona... O sea, yo encuentro cada persona cuando voy a un sitio y personas que vienen de países con economías más frágiles, es como si llevaran su país en sus espaldas y si fueran responsables por toda la política del país y cada director y cada productor. Es eso. But Gary? I don't know where to begin now, but I think if I understood your last remark, which is about the personal responsibility for all the shit in the world, there is of course you can find on YouTube something that's a short film called Oh Dear. You know Oh Dear by Adam. What's his name? British archival. Not McKay. Adam Curtis. So back in the late early 90s or so, he made a series for BBC TV, short clips, and there he explains in very short, in his typical way, how we as a contemporary audience react with oh dear, which is we see something terrible happen, and originally, somewhere in the 1970s, what we did, we said we have to do something. So we give lots of money, we give a big concert, raise more money, and then solve the famine in Ethiopia. But then next thing what happens is that, for instance, there is a military coup in Ethiopia, and it's the bad people who take the money. And then our reaction is, oh dear, because there is nowhere else to go but just accept. So this idea of being personally responsible for everything that happens in the world is impossible, because then we end up saying oh dear, which is nothing, and we have to find other ways to react than oh dear. But we are still in the place where which is also why I said I don't ask myself the question of how expensive things exactly are. Of course, we should. I mean, also regarding to the fact that this independent industry of ours, it's not an industry. It's all artisans or artists or whatever, but it's not an industry. Even if people talk about it as an industry, but it's such a niche. It's really nothing in terms of money. So if we ask about this personal question
of how responsible are we. We are together. We are responsible for maybe for the way the world is organized, but we shouldn't like let this small the fact that some things are expensive. An experiment about online cinema in Rotterdam, which always fails somehow, but it's very expensive. But we shouldn't, because let's say, relatively, if you look at all the money that's being printed and used and where it goes, it's nothing. It's nothing. So we should be proud to use the money. Vamos a escuchar la traducción. Por allá. Si entendí bien tu última pregunta en cuanto a sentirte personalmente responsable por toda la basura que pasa en el mundo, hay una película en YouTube, una película, un corto, que se llama Oh Dear, que sería algo así como Ah, caray, de Adam Curtis. Adam Curtis hacía series para la BBC en los 90 y él explicaba cómo hacer esta parte cuando uno ve algo terrible y la única reacción posible es decir, ah, caray. En los 70, ¿qué hacíamos? Veíamos algo malo, aportábamos dinero, se hacía un concierto, se reunían fondos para acabar, por ejemplo, con la hambruna en Etiopía. Y al próximo año había un golpe de estado en Etiopía y era esa misma personas las que habían recibido el dinero, los que estaban detrás del golpe de estado. Y de nuevo nuestra reacción era decir, ah, caray. Entonces, la idea de aceptar que somos personalmente responsables de todo lo que pasa en el mundo es imposible. Justo es por eso que a veces la reacción de solo decir, ah, caray, necesita buscar otro tipo de acciones que podamos emprender. Y en relación a hacerme esta pregunta, yo no me hago esta pregunta en cuanto a qué tan caro es seguir haciendo estas cosas, porque como que hablamos de industria, de la palabra industria, pero en realidad no es una industria. Somos artistas y es nada en comparación al dinero que se mueve en el mundo. Entonces, claro que como mundo somos responsables de muchas de las cosas. Por ejemplo, el esfuerzo que hablas de la parte online del Festival de Rotterdam, que por alguna razón siempre fracasa. Claro, se invierte ahí dinero, pero si nos fijáramos en la cantidad de dinero que circula para otras cosas, es nada. Así que yo no me siento mal de invertir ese dinero, ¿no? Muy bien dicho y muy bien traducido. Creo que con esas palabras podemos llegar al fin de nuestra mesa. Tenemos por aquí un comentario más. Entre ir y venir dejé mi teléfono con la hora y no sé qué hora es, pero si me ayudan. Sí, vamos, aquí hay un comentario, pregunta final y listo. Sí, igual y no tiene tantísimo que ver con lo que están comentando ahorita, pero hay algo que me emociona mucho cuando suceden este tipo de eventos, ¿no? Cuando se dan las conversaciones aquí en el seminario, la discusión, y es que hablamos de cine sin hablar de las películas, hablamos de muchísimas cosas, y en ese sentido, como para vincular toda esta discusión que hemos estado teniendo con la experiencia de sentir, de relacionarnos, de comportarnos cuando vemos películas, ya sea de manera presencial o de manera digital, que también se ha cruzado mucho como en la reflexión de ahorita. No sé, recuerdo como, por ejemplo, la última película que vi, que se llama Adiós a la memoria, de Nicolás Prividera, que la vi a través de la plataforma de la sala virtual de la Cineteca Nacional. Como que el permitirte ver películas de forma distinta también te lleva a pensar y a interactuar con las películas y con el cine de forma distinta. Me perdonarán por hablar en una experiencia personal, pero creo que lo compartimos todas las personas. Ver una película de 2 horas en una sala de cine no es lo mismo ya que verlo en línea. Una película te puede tomar en un formato digital, en una plataforma, hasta una semana, cuando eres disperso, cuando tienes muchas cosas que hacer o cuando solo la ves cuando tienes tiempo, ¿no? Entonces,
también las dinámicas de consumo, de interacción con las obras cinematográficas se dan, puedes darle pausa, puedes volver a reproducirla, puedes clavarte con algún gesto, con algún detalle, que no sucede mucho, bueno, más bien no suele suceder, a menos de que nos paremos en alguna sala y valientemente, digamos, puedes detenerle, que eso nunca nos harían caso, ¿no? Más bien sucedería eso. Si programamos ahí o conocemos a quien programa, pues ese nivel de interacción nos podría permitir o volver, ¿no? O decir, podrías pasarme de manera clandestina la versión que acabas de proyectar. Entonces, como que creo que pensar en cómo estas distinciones entre lo físico, lo espacial, lo digital, tienen variables, ¿no? Provocan transformaciones en la forma en la que nosotros nos relacionamos con las películas que vemos, cómo las volvemos a reflexionar, cómo las sentimos, porque creo que también eso es algo que cambia de manera muy drástica cuando habitamos estos mundos, ¿no? Entonces, creo que esta experiencia que se pueda alargar también puede transformar las películas, no solo el hecho de verla en un plano espacial o en un plano digital, ¿no? Sino también cómo recordamos las películas que vemos, cómo las analizamos, cómo las sentimos, ¿no? Eso sería como todo. Se me hace un comentario muy apropiado de cierre porque es un comentario sobre el tiempo también y cómo experimentamos el tiempo. Y hay una atemporalidad muy extraña de lo digital, ¿no? Que se vive de forma muy distinta cuando encarnamos un espacio real, un tiempo real, en fin. Pero me lleva también a que ya tenemos que cerrar el panel por el tiempo. Así que muchísimas gracias por tu comentario, creo que fue muy enriquecedor, y muchísimas gracias a nuestros panelistas participantes. Gracias Isabel y gracias Paula Astorga, que es una ídola juvenil y muy, muy querida de los festivales en México. En fin, muchas gracias, gracias al seminario, y que tengan una excelente edición de FICUNAM y una excelente edición del Seminario Público del Futuro. Gracias a ti, Paulina, gracias por moderar tan fantásticamente este diálogo, creo que fue muy entretenido, muy divertido, muy fructífero, así es que gracias. Gracias por la traducción, también fantástica. Y ya que estamos en esto, y no lo hice al inicio, quiero agradecer nuevamente a nuestros apoyos, que son Programa Ibermedia, Santander, Centro Cultural de España, y por supuesto al FICUNAM, por acogernos para poder tener estas reflexiones. Gracias a nuestras sedes, gracias a la TAM, y a todos los que lo hacen posible. Nos vemos en nuestra siguiente conversación esta tarde. Vamos a regresar a este mismo espacio a las 6:30. Vamos a tener una presentación que nos emociona muchísimo, una presentación editorial de un fanzine comisionado por Canyon Cinema a 2 editores que están aquí en la Ciudad de México, que se llama Sin Espacios. Entonces nos vemos 6:30. Que coman rico y muchísimas gracias. Estoy volando con muchas cosas que escuché, desde la vulnerabilidad, la brutalidad y muchas cosas más. Gracias.